Les decía entonces, comenzamos con nuestra tercera sesión de la materia de ecología con tercer año grupo C. La clase anterior hablábamos sobre algunos conceptos generales de la ecología a forma de contexto. Y bueno, ahora vamos a entrar ya en materia. También analizamos algunos aspectos de nuestro medio ambiente a través de las preguntas que me hicieron favor de ir contestando. Y bueno, pues nos dimos cuenta que hay algunas cosas que no sabemos y que el hombre tiene un gran impacto en la modificación o en la alteración y en la afectación de nuestro ecosistema en general. Y pues bueno, hoy vamos a adentrarnos un poquito más al contenido. Comienzo esta presentación con una contradicción, o no es una contradicción, más bien es una mala apreciación por parte de muchos de nosotros y una confusión que generamos en cuanto a ecología y ecologismo. ¿Sí? ¿Me puedes decir, Andrea, cuál crees que sea la diferencia o a qué te suena ecología y ecologismo? Pues ecología me suena a los animales, al ambiente, a la naturaleza y así, pero ecologismo no, la verdad no. ¿No te suena nada? Bien, muchas veces tenemos ahí un error y pensamos que el cuidado del medio ambiente, reciclar, no tirar basura, no utilizar botellas de plástico, etcétera, eso es ecología y no como tal. Ahorita lo vamos a ver. La forma de vida preocupada por cuidar el medio ambiente, y lo adelanto, pero ahí tenemos en la diapositiva la información, se le conoce como ecologismo, es un movimiento de conciencia, de cuidar el medio ambiente, de mantenerlo lo más natural posible, sin alteraciones. A eso se le conoce como ecologismo. Y la ecología en sí es una ciencia encargada del estudio. Aquí tenemos qué es ecología. Etimológicamente se compone la palabra por dos vocablos griegos, eikos y logos, que significa casa, hogar, y logos, estudio o tratado. En este sentido, entonces, la ecología significa el estudio del hogar, el estudio de la casa, el estudio de la vivienda, ¿no? Ese es su origen etimológico de la palabra, pero bien la ecología es una ciencia y no tiene nada que ver con el ecologismo. O sea, obviamente hay una relación, ¿no?, por el tema del medio ambiente, pero sí hay también una diferencia muy marcada. El ecologismo es el movimiento social o filosofía de vida que, les decía, trata de mantener la naturaleza lo más cercana a su origen posible, es decir, que no sufra alteraciones, que no se deteriore, que no se agoten los recursos, ¿no? Entonces a eso se refiere el ecologismo, es esa conciencia. Por lo tanto, si yo me considero dentro de esta cultura, bueno, ahí sí viene la parte de que yo reciclo, cuido el medio ambiente, separo de basura. Bueno, esta actitud se conoce como ecologismo, no ecología. Ecología es una ciencia, reitero. Es la ciencia que estudia la relación de los seres vivos entre sí y con el medio que los rodea. Eso es ecología, una ciencia que se encarga del estudio de los seres vivos y el ambiente o el medio en el que se encuentran. Ahora, un dato ahí, siempre desde los inicios del mundo, la ecología ha existido. ¿Por qué? Porque el ser humano ha tenido la necesidad de conocer el comportamiento de su entorno, de la naturaleza que lo rodea, porque de lo contrario, pues no podría haber sobrevivido. ¿No? Es decir, si yo no conozco, por ejemplo, la profundidad del mar, y un día me aviento el mar abierto, pues obviamente yo tengo que conocer el entorno para poder generar mi instinto de supervivencia, y el hombre desde el inicio de los tiempos lo ha hecho así. Por eso dice que aquí siempre ha necesitado conocer el comportamiento de la naturaleza y del entorno que nos rodea. ¿Sale? Bien, ¿cuál es el objeto de estudio de la ciencia de la ecología? Bueno, pues determinar cómo los factores abióticos interactúan con los factores bióticos. En español, ¿qué quiere decir? Bueno, de entrada, el objeto de la ecología es estudiar la interacción
¿Qué quiere decir uno y otro? El abiótico se refiere a las cuestiones físicas, ¿no? Por ejemplo, la temperatura, el clima, el suelo, y a las cuestiones químicas, que se refiere como rocas, minerales, etcétera, ¿no? Y esto afecta a los organismos, entonces, a los organismos que viven en ese ambiente, ¿no? Entonces podemos decir que los factores abióticos son las cuestiones físicas del ambiente, y los factores bióticos se refieren a los seres vivos. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir? Regresando al objeto de estudio. Bueno, el objeto de estudio es cómo los factores físicos y químicos de un espacio se relacionan con los seres vivos que viven en ese espacio. ¿Mm? En esta parte estamos incluidos los humanos, por supuesto, también, pero no solamente los humanos. Entonces, abióticos, cuestiones físicas y químicas, ejemplos, clima, presión atmosférica, temperatura, etcétera, y químicas, por ejemplo, los componentes minerales de las rocas, la salinidad del agua, etcétera. Todos esos son los factores abióticos. Y el objeto de estudio de la ecología es estudiar la interacción que tienen. Y los factores bióticos, pues se refiere a los seres vivos que existen dentro del ecosistema. Y también la relación que tienen entre ellos, y están incluidas las plantas, porque las plantas tienen vida, los animales, y pues nosotros estamos incluidos dentro de la especie animal y todos los microorganismos, ¿vale? Todo lo que tiene vida está incluido en los factores bióticos. Bien, ahora bien, ¿qué es un ecosistema? Hablamos de un ecosistema y decimos que están en el ecosistema. ¿Y qué es un ecosistema? Bueno, el ecosistema es un sistema biológico que se constituye por una comunidad de seres vivos y el medio natural en el que viven. Es decir, ese conjunto del medio, del entorno, con las comunidades de seres vivos, junto es un ecosistema. Por ejemplo, un bosque o un océano, ¿no? Estamos de acuerdo que el océano tiene particularidades de su ambiente, de su espacio, y también tiene sus especies marinas que viven ahí, y hay especies que no pueden pertenecer al océano, porque pues, no pueden vivir dentro del agua, ¿no? Entonces, ese es el ecosistema del océano. Y bueno, en el bosque igual, ¿no? Hablamos de animales, plantas y seres vivos que habitan ese bosque, sería ese ecosistema. Por ahí dice entre paréntesis, biótopo y biocenosis. Bueno, el biótopo es el medio físico, decíamos por ahí, temperatura, humedad, sustrato, pH, etcétera. Ese es el biótopo, todo el medio físico del ecosistema. Y la biocenosis es el conjunto de seres vivos del lugar. Entonces, el ecosistema se compone por biótopo y biocenosis. Biótopo, el medio físico; biocenosis, los seres vivos que habitan en ese lugar. A su vez, la biocenosis se clasifica en poblaciones y comunidad. Poblaciones de seres vivos y comunidad de seres vivos. La población es todos los habitantes de una misma especie componen una población, y la comunidad es el conjunto de poblaciones. Es decir, por ejemplo, poníamos hace rato el ejemplo del océano. Bueno, pues todos los tiburones, todos son una población de tiburones, todos los que habitan ese ecosistema. Y la comunidad, pues son los tiburones, las mantarrayas, las tortugas, es como la unión de esas poblaciones de la misma especie. Si no queda claro, tienen alguna duda, chicos, no olviden que pueden, bueno, chicas, son chicas las tres, pueden levantar su mano en la aplicación, si no estoy siendo muy claro. Trato de explicar y a lo mejor no me doy a entender. Bien, ahora bien, la ecología tiene varias ramas para distribuir, digamos, sus campos de estudio, ¿no? Entonces, bien, tiene la autoecología, la demoecología, la cinecología, la agroecología, la ecofisiología y la macroecología. Casi cuando leemos la palabra y el origen de la palabra, nos da un poco de luz sobre a qué se refiere esta rama, cada una de ellas, pero lo vamos a ver un poquito más detallado, ¿no? La autoecología se refiere a la adaptación del ser vivo, de las especies, a diferentes condiciones
del entorno, ¿no? Es decir, recuerden que una especie se adapta a su espacio para vivir en él. Y si tú lo sacas de ese espacio físico, te lo llevas a otro espacio que tenga condiciones extremas, digámoslo así, ¿no? O sea, muy diferentes, pues no podría sobrevivir porque estamos adaptados y acostumbrados a un determinado espacio físico y ya hablamos de los factores que esto incluye. Tan solo nosotros, ¿no? Si vivimos aquí en Puebla y de repente nos vamos a Guerrero, pues el calor es muy difícil de soportar porque nosotros estamos acostumbrados a una temperatura ambiente diferente. Bueno, que nos adaptamos, sí, también nos adaptamos, ¿no? Entonces, a eso se refiere la autoecología, la adaptación. Tú te vas a un lugar donde hace muchísimo calor, Tehuacán, Atlisco, Guerrero, no sé. Si te quedas ahí una semana, seguramente ya los últimos días no vas a tener tanto calor como cuando llegas, ¿no? Hay una adaptación. Es un ejemplo a lo mejor burdo de la adaptación, pero más o menos para que quede claro. La demoecología dice ahí entre paréntesis incluso dinámica de la población, porque la finalidad es estudiar las comunidades y la población que ocupan determinado hábitat, ¿no? Tiene que ver con la demografía. Es como, digamos, se auxilia de la demografía en la ecología para poder analizar las comunidades o poblaciones que estudian, que viven en un determinado hábitat. Luego está la cinecología, que también está entre paréntesis, entre paréntesis que dice ecología comunitaria, y esta, bueno, va a estudiar la interacción entre las comunidades biológicas y los ecosistemas. Es decir, cuál es el contacto que tiene la comunidad biológica con el ecosistema, cuál es la interacción, cuál es la afectación y la influencia que tiene uno en el otro, tanto la comunidad en el ecosistema como el ecosistema en la comunidad. Y la agroecología, que dice que es la rama que estudia junto con la agronomía, desarrolla los modelos de producción de alimentos, es decir, recordemos que en cada espacio, en cada comunidad, y ahorita por la forma en que lo estamos viendo en nuestro ecosistema, tenemos ciertas características de alimentación. ¿A qué se debe? Por ejemplo, yo no podría sembrar ciertas plantas aquí en este clima, en esta tierra, porque no se darían, ¿no? Hablamos de cuestiones de consumo, ¿no? Entonces, ¿qué como? Pues lo que sí se da, lo que puedo sembrar, y vemos que hay lugares donde se da muchísimo determinada fruta, determinadas verduras. Bueno, las condiciones del entorno físico permiten que se pueda cosechar ciertos productos, y bueno, por eso es que la agroecología es la ecología con auxilio de la agronomía, se encargan de estudiar esa parte, ¿no? Y desarrollar modelos de producción para los alimentos del consumo de cierto ecosistema. Y la ecofisiología, dice entre paréntesis incluso ecología ambiental, ahí ya hablamos de los fenómenos fisiológicos en el medio ambiente que pueden experimentar alteraciones. ¿Por qué se puede alterar el medio ambiente, no? Y eso sí ya tiene un poco más que ver con la conciencia ambiental de lo que comentábamos hace un momento. Pues bueno, el medio ambiente se puede alterar de forma natural por cambios en el propio medio físico, pero en su mayoría de los casos el medio ambiente se altera por la conducta del ser humano, por el uso desmedido de los productos que nos da la naturaleza, ¿no? Y bueno, pues como lo comentamos en algún momento, también el abuso del ser humano y la irresponsabilidad en el actuar, pues generan cambios en el ecosistema, y bueno, de eso se encarga la ecofisiología. Y la macroecología, su nombre lo dice, es macro, es grande, es inmenso, se encarga de estudiar los patrones ecológicos, pero solo los que se repiten como a gran escala, ¿no? Es decir, en contextos que aglomeran grandes espacios. A eso se refiere la macroecología. Y bueno,
Con esto ya estamos contextualizándonos en qué es la ecología y cuáles son sus ramas que vienen a auxiliar a la ciencia en el estudio. Ya vimos cuál es el objeto de estudio y ya dejamos por ahí marcada una diferencia entre qué tiene que ver un movimiento de conciencia ecológica, de cuidar nuestro medio ambiente, de mantener nuestros recursos naturales, y la otra, pues, qué es la ciencia y qué es lo que estudia en sí, ¿no? Entonces, bueno, nada más para dejarlo claro y evitar esa confusión, ¿sí? Y bueno, las personas, los estudiosos expertos en la materia de ecología son ecólogos y los miembros de y los miembros del movimiento de ecologismo son ecologistas. Entonces sí hay una pequeña diferencia, ¿sale? Ecologismo es un movimiento de conciencia de cuidar nuestro medio ambiente y mantener hasta el medio de lo posible la naturaleza en su estado original. Ellos son ecologistas, los miembros de ese movimiento, los que deciden vivir así. Y la ecología es una ciencia y los ecólogos son quienes la estudian. ¿Quedó claro, chicos? No sé si tengan alguna duda, algún comentario respecto a lo que vimos hasta aquí. No. ¿No? Ok, bueno, chicas, pues hasta aquí la vamos a dejar por hoy. Para no saturarlos tanto, si pueden ir avanzando un poquito en su actividad, todavía hay tiempo de la clase, creo que tenemos como 20 minutos. Pues quiero ir adelantando un poquito en la actividad. Todavía no es para hoy, todavía es para mañana, pero si pueden ir adelantando en estos minutillos que quedan de clase. Y pues mañana nos vemos y ya terminaríamos el día de mañana con lo que corresponde a nuestro primer tema de la unidad 1. ¿Sí? Gracias, chicas, que tengan buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.